buenos días a todos. En primer lugar, me disculpo porque mi español es como un poco limitado, pero si necesitan, yo pues tengo ayuda de mis amigas aquí, entonces voy a intentar. Me llamo Marcelo, vengo de São Paulo, en Brasil. Me digo artista sonoro, pero en realidad mi interés es más voltado para la escucha. Entonces, podría decir que soy un pesquisador, un artista de la escucha, más do que un artista sonoro. Claro, los resultados finales de mi trabajo son, en la mayor parte de las veces, sonoros, suenan en formatos distintos, pero no, a mí nunca estudié arte formalmente. Yo tengo una formación en historia, una maestría en historia que se volvía a los estudios de la paisaje urbana y de las paisajes naturales en el siglo XIX y XX. Después de esta experiencia como historiador, empecé a desenvolver mi trabajo como artista autodidata. Me enfoqué en los sonidos y por como 10 años estuve trabajando en una dupla que se llamaba Duo B. Y con esta dupla hicimos como más de 10 residencias experimentales en Brasil y en países de la América Latina. Hasta el año pasado, cuando por una cuestión de intereses personales decidimos que cada uno de nosotros iría seguir su propia investigación, y esto tenía que ver un poco con esta cuestión más voltada a mi experiencia, a mi formación como historiador, porque empecé a me interesar a hacer trabajos de arte, pero con este viés por la historia y por la memoria colectiva, social. Entonces, mi compañero tenía un interés más voltado, ¿sí? Más dirigido, Sí. ¿sí? A síntesis sonora, cuestiones técnicas de estudio. Entonces decidimos por un tiempo desvincular nuestros trabajos y empezar trabajos individuales solo. En mi caso, en mi situación, este trabajo tiene a ver básicamente con estudios de memoria sociales, locales, y claro, con las paisajes también urbanas, naturales, ficcionales a veces. Entonces, desde el comienzo de este año, empecé a hacer como residencias con mi trabajo individual. Y para explicarlos un poco, para mostrarles un poco lo que tengo hecho desde entonces. Gostaria de mostrarles un pequeño vídeo de como 3 minutos, que es un vídeo que ha hecho en Argentina, en una residencia que se llama La Ira de Dios. Yo creo que sería mejor tal vez que puedan ver el vídeo primero y después lo comento. ¿Sí? Aquí, sí, apagar las luces. Solamente Ponerle la como barra. play. ¿Sí? Como aquí. Quizás baja las luces.
Lo que pasó en esta residencia fue que teníamos como 4 semanas, era un grupo de como 9 artistas de diferentes partes de América del Sur, Europa, Japón. Y este espacio, Chela, es el Centro de Hipermedia y Experimentación Latinoamericana en Buenos Aires, en Parque Patricios, una antigua zona industrial que hoy está muy abandonada, pero está en proceso de revitalización, gentrificación. Y se fue transformada en una área un distrito que se llama ahora en Buenos Aires Distrito Tecnológico. Entonces está siendo ofrecida, esas fábricas antiguas están siendo ofrecidas a empresas como startups de tecnología, pero en este espacio específicamente hay una organización creada por un profesor de cine de UCLA, Universidad de Cine de Los Ángeles, que compró este espacio en los años 2000. Lo preparó para actuar como un centro cultural y abriga hoy como 6 o 7 diferentes proyectos de arte, arquitectura, en fin, multidisciplinares. Y uno de esos proyectos es la residencia La Ira de Dios. Entonces teníamos como un espacio gigante y nadie se sabía sobre la historia de ese espacio. Entonces me fui a los vecinos. Como siempre hago en mi trabajo, empiezo a intentar identificar las cuestiones relativas a los espacios específicos por medio de entrevistas. Empecé a hablar con los vecinos y todos me decían lo mismo, que era como, pero cuando habían las fábricas había trabajo, había personas que circulaban todo el tiempo, no había violencia, había plata. Después, en los años 80 y 90, con la crisis, todas las fábricas se fueron y ahora no tenemos que ir a otras partes para trabajar. El barrio se tornó muy violento, muy peligroso. Era un discurso medio como un discurso único en toda la vicinanza. Pero, por suerte, en el fin de la primera semana de la residencia, llegó de Los Ángeles el dono del espacio, el propietario del espacio, que nos contó a todos la historia de este espacio, que era una fábrica, una antigua fábrica de asbestos, dicen, amianto, no sé. ¿Como cemento? Es como un material usado para construcción civil, Cemento. se fue prohibido por ser muy contaminante, muy peligroso a la salud, los asbestos o el amianto, no sé. Y me puse a investigar entonces esa historia de la fábrica y en los servicios los sitios de internet de salud pública de Buenos Aires encontré un mapeo con centenas de casos de cáncer y de asbestosis, que es una otra doença muy seria causada por el amianto, en la región de la fábrica. Y ahí me volví a las calles, hablando con las personas, específicamente preguntando sobre estas cuestiones, sobre las doenças, las muertes, la contaminación, y entonces la historia se cambió, porque ahí las personas empezaron a hablar y todo un discurso, porque sus padres, sus madres, sus hijos, sus viejos, sus abuelos habían como trabajado en la fábrica, tenían problemas de salud muy graves, pero no lo comentaban porque dependían de fondos de jubilaciones, no sé cómo dicen, jubilaciones y habían, y tenían también como procesos trabalhistas, procesos judiciales trabalhistas, dicen, no sé, en andamiento contra los antiguos propietarios de la fábrica. Entonces era una situación un poco complicada, por eso no hablaban de primera. Con esas informaciones me volví al espacio de la fábrica y descubrí, por suerte, que los pregunté si tenían como parlantes o si necesitaba comprarlos, y descubrí que tenían como 6.000 parlantes guardados en el espacio de la fábrica, que fue una sorpresa muy importante porque los pude sacar un montón, como casi 200 parlantes, y creé esa instalación inspirado en lo dibujo químico de la molécula de amianto, de asbestos, que es como un losango, ¿sí? Entonces, inspirado en esta forma, creé esa instalación con los parlantes y me salí por toda la fábrica con un micrófono y un bisturí cirúrgico, como que sacando las partículas, los sonidos de toda la superficie, todas, tetos, paredes, ventanas, pisos, metales, tubos, eléctricas, todas las partes. Me fui percorriendo toda la fábrica, sacando esos sonidos desde el edificio, los edité en como 6 canales, 6 diferentes circuitos en estos parlantes y lo presenté en este formato. Entonces las personas podrían
entraban en medio de los parlantes y podían se movimentar y los sonidos se cambiaban todo el tiempo de dirección, pero eran sonidos muy poco editados, muy poco tratados, que eran provenientes de la propia construcción, del propio predio. Y una particularidad, el tipo, Fabián, el propietario del espacio, mencionó también que en el proceso de descontaminación del edificio, toda la basura contaminante tuvo que ser compactada como en blocos para ser removida y llevada a un depósito especializado de productos químicos contaminantes. Entonces también me apropié un poco de esta idea de hacer como cubos con parlantes, como si fuesen la basura compactada y después las partículas en el espacio. Ese tipo de investigación, ahora, en este año, esta es mi cuarta residencia, es completamente diferente en cada situación cuando me voy a una investigación. Eso cambia en todas las situaciones. Por ejemplo, aquí estoy con mis amigos, con mis amigas, desde una semana. Estoy en Colcura, en Lota, Colcura, y empezando una investigación que a principio me interesa saber más sobre los sonidos que desaparecieron en la paisaje física, pero que permanecen ainda en la memoria y al mismo tiempo los sonidos que desaparecieron en la memoria también, ya no están más presentes en la memoria de las personas. Para eso empecé a hacer también entrevistas con personas más vinculadas a instituciones como centros culturales, espacios culturales, a administración pública y también pescadores, mineros, líderes de movimientos sindicalistas, mujeres, hombres, viejos, personas más jóvenes. Estoy ahora en ese proceso de mapeamiento, en ese momento muy ainda incipiente. Por tanto, no sé exactamente nada de lo que va a pasarse aquí en la pesquisa, porque empecé a hacer esas conversas, entrevistas, y ese es un proceso natural que siempre utilizo en mi trabajo. Hablar con las personas, escucharlas y intentar descubrir vectores que me orienten para la búsqueda de sonidos específicos y para así la composición. Y por último, para definir si el trabajo final será como una performance, será como una instalación, será como una caminada sonora en el espacio público, si será un sitio web, un texto, un artículo, en fin. Eso es, ahora para mí es el momento más, digamos, vacío de la investigación, porque empiezo como por 2, tal vez 3 semanas a hacer conversaciones para identificar el punto a donde me voy a producir algo con sonidos. Yo creo que es este. Yo estoy en Colcura, en un espacio que es parcero de toda la teoría del universo, que es Casa Treua. Y por supuesto, si quieren un día visitarme y estar conmigo en una de esas entrevistas, por ejemplo, con las personas del pueblo o mismo de las instituciones culturales locales. Basta que hablemos con la equipe de toda la teoría del universo y sería un placer estar con usted, si quieren, una otra oportunidad. ¿Okay? Excusa por español. Gracias. Gracias. ¿Me toca a mí? Sí. Llegó el momento. A ver. ¿El qué? Sí. Buenas. Bueno, me pone un poco incómoda hablar por micrófono. Voy a tratar de olvidarme que hay un micrófono acá. Yo soy Ana Santilli Lago. Soy de Argentina. Estoy viviendo ahora en Capital Federal, en una gran ciudad. Estudié antropología. No estudié artes igual, empecé recién este año la licenciatura en artes visuales, justamente porque siempre fue como muy autodidacta, digamos, la vinculación que tuve con las disciplinas artísticas, sobre todo desde la fotografía analógica, que empecé desde muy chiquitita, después también con la danza, un poco de teatro, también con el dibujo, pero siempre como una necesidad como más personal, quizás, ¿no? Como de nivel como de expresión individual. De hecho, fue todo un tema el momento de, bueno, cumplir 18 años, salir del secundario y ver qué iba a estudiar, digamos, y como qué profesión iba a elegir como eje.
Si bien como que me conmovía mucho lo del lenguaje sensible del arte, estuve como un poco entre este pensamiento de decir, bueno, me voy por el lado más como de la forma o me voy por una carrera que privilegie quizás como una profundización sobre el contenido. Siempre como tuve la idea también de que la disciplina como artística, si bien crear arte puede ser como un fin en sí mismo y es súper legítimo, a mí me interesaba más la parte como del arte como potencia transformadora de la realidad. Entonces, en el medio de eso fue que descubrí la disciplina antropológica y bueno, me fui para ese lado. Pero siempre con la idea de después poder como darle como el giro y poder volver al lenguaje artístico. Permiso. Entonces, un poco en los últimos años fui como volviendo, digamos, al punto de la fotografía y metiéndome más en la formación del lenguaje audiovisual. Y ahí fui encontrando esta parte más como de antropología audiovisual, digamos, como poder entrar, investigar en una realidad, pero también con las herramientas de lo audiovisual, de la imagen, de lo sonoro, porque también lo que me pasaba, más, digamos, como profundizando en la investigación desde la ciencia, es que se queda muy en el lugar de la palabra y también de la palabra compartida como en congresos, en simposios, pero siempre también entre colegas, digamos, ¿no? Como ya con ese lenguaje compartido, en donde sí, quizás podemos hablar de las subjetividades y todo, pero alejados también del terreno. Lo que más me interesa, aparte de la visión antropológica, es el concepto sobre la otredad, sobre lo diverso y las posibilidades de extrañamiento que nos posibilita sobre la propia existencia. También en un principio la antropología empieza como una ciencia muy colonial, estudiando al otro, estudiándolo desde un punto muy evolucionista también, ¿no? Como de estudiar eso primitivo, eso alejado de la civilización. Un poco también con el avance de la globalización y de este tipo de sociedad, digamos, capitalista y de consumo, hemos quedado como inmersos todos en el mismo sistema. Entonces, ahí mismo la disciplina tuvo una transformación de decir, bueno, ahora, ¿dónde está la otredad? ¿Dónde está lo diverso? Y cuando el estudio también se vuelve sobre la propia cultura, aparece esta gran técnica que es como la del extrañamiento, ¿no? Poder realmente pensar desde dentro de la propia sociedad, pero no pensar desde el hábito, sino poder salirse de esa lógica y ver qué se está poniendo en juego. Un poco como mi trabajo empezó a ser dirigido como a la salud mental, trabajando con personas que estuvieron internadas en psiquiátricos durante muchísimo tiempo, porque una vez que se entra en ese sistema es como muy difícil salir realmente. Aparte, bueno, nada, más allá, digamos, de la locura, ¿no? Por las condiciones también de la infraestructura, de los pocos recursos, de la mala alimentación, de la sobremedicalización. Entonces, mi trabajo empezó como por esos lados, como viendo como esa diversidad, esa otredad, y a través del arte, siempre, del trabajo sensible con el arte y de las posibilidades que eso permitía como para llegar a esa realidad, no desde la pregunta o desde el conocimiento más racional, sino desde una visión más sensible y más empática también. Con ese grupo, que somos un colectivo de arte y de salud mental interdisciplinario, empezamos a desarrollar un proyecto de antropología audiovisual que consistía básicamente en tener la cámara y la grabadora de audio como herramienta para entrar a esos espacios. A partir de ahí, bueno, nada, como pasa con todos los proyectos, cuando uno los empieza a nutrir, empezó a hacerse cada vez más grande y ahora estamos como terminando de postproducir un documental que justamente también por esto decir, bueno, como, ¿cuál es como la forma, ¿no? Como más directa para poder acercarse a una realidad, poder conocerla
y también poder transmitirla, ¿no? Como, bueno, ya había visto que el texto antropológico, el paper, no lo es, si bien sirve y hay que hacerlo para seguir llenando el currículum y esas cosas. Pero, bueno, ahí empezó a aparecer lo audiovisual, pero también no meramente como el registro documental, sino poder explorar en otras transferencias, como empezar a pensar más en videoarte, trabajamos también con videodanza, ¿no? Con las capacidades también como comunicativas y discursivas que tiene el cuerpo en movimiento, también dejando la palabra de lado. Bueno, empezamos a descubrir también el mundo de lo sonoro, si bien somos, nada, como en lo sonoro demasiado autodidactas todavía, no escuches mucho. Bueno, también por ser como eso, como proyectos que trabajan muy desde la marginalidad, nos costó un montón generar recursos para poder desarrollar eso con un poco más de calidad, ¿no? Como pensando eso, que sea como un producto competente en el campo artístico de Argentina y en lo posible también de otros lugares de Latinoamérica. Y recién en los últimos años conseguimos subsidios y ahí pudimos empezar a trabajar, sí, con sonidistas, con un músico, con una persona que hace color, bueno, y empezar como a darle más forma. Acá en esta residencia, un poco como a lo que fui llegando también, como explorar esta cuestión del formato audiovisual, también del cuerpo, de la videodanza, al concepto de espacio, ¿no? Como espacio también pensado, bueno, como un constructo social, porque claramente esa es mi disciplina, como poder ver esas cosas, cómo se construyen culturalmente, y las dos caras, ¿no? Como el espacio como algo que nos preformatea, ¿no? Ya, no sé, determinados espacios ya conocemos inconscientemente cómo tenemos que manejarnos en esos lugares, cómo tenemos que ser, cómo tenemos que vincularnos con los otros. Y a la vez también las capacidades como preformativas que tienen los espacios, cómo desde la individualidad y también las grupalidades se pueden generar como acciones diversas, divergentes y alternativas sobre esos espacios. Entonces, un poco también como la pregunta abierta para esta residencia era esa, y pensando en qué lugares escapan a la lógica de esta ciudad, como de estas ciudades en las que estamos inmersos, como hipervirtualizadas, en donde el contacto con el otro en la calle por lo general es imaginario, ¿no? No es que conocemos a la persona, sino que la percibimos como también por su imagen, decodificamos como más signos más visibles y superficiales. También pensando en cómo en las ciudades proliferan más lo que son llamados desde la teoría antropológica los no lugares. Perdón, permiso, se me va. Como estos espacios justamente que, como de paso, ¿no? Como son, bueno, los grandes centros comerciales, que uno también no va a generar ahí como empatía, un vínculo, un conocimiento de la otra persona, sino que va ahí a pasear, a mirar, o lo que son, bueno, los metros, los subtes, los micros serían acá. Sí, los micros, me confundo micro y colectivo. Entonces empezar a pensar eso, digamos, cómo la producción de la ciudad, ¿no? Digamos, cómo la ciudad produce esos espacios y cómo a la vez en otros lugares de la ciudad se producen espacios divergentes, que justamente generan lugares, ¿no? Que son como lugares de encuentro, en donde el otro realmente existe como un otro, en donde se propicia como una instancia quizás más colectiva, a veces grupal, no tanto colectiva, y de esa forma como también fui llegando a diferentes espacios. Yo ahora me estoy quedando en Casa 916. Conocí un espacio que está enfrente, que es la Casa Oasis, que es interesante porque justamente ellos lo piensan como lugar de encuentro y también se sitúan como desde un lugar como alternativo a lo que son como las prácticas más hegemónicas en las que estamos como insertos. Y también ahora estoy como
empezando a conocer más gente de una red de culturas comunitarias, que también es un espacio que está en formación, entonces es interesante como ver ahí como, qué técnicas como se empiezan a poner en juego y se emplean, y cómo las personas mismas empiezan como a inventar también y a poner en juego la creatividad para ver, bueno, cómo se forma un espacio que realmente es colectivo, que es autogestionado, ¿no? Porque las lógicas que traemos y el aprendizaje ya lo tenemos como más para este tipo de espacios de no lugar de virtualidad, de superficialidad. Pero bueno, también hace 10 días que estamos acá, así que recién voy haciendo como algunas entrevistas, generando también algunas imágenes, haciendo grabaciones de sonido y recién estos últimos días encontrando como aspectos en común que se pueden como empezar a trabajar también y empezar a pensar, bueno, cómo llevar esas ideas también a un lenguaje audiovisual, ¿no? Que va por el lado también como, bueno, se piensa mucho sobre la tecnología y empieza a aparecer como la idea como de memoria y también de tradición y de experiencia como algo bien físico, también como una técnica, como una tecnología. Entonces como un poco empieza como a arrimarse para ese lado del proyecto. Pero mucho más todavía no sé. También veremos. Del proceso. Sí, y claramente, nada, la persona que esté interesada o eso, se pueden hacer conexiones, podemos pensar de qué forma también incluirlos en la residencia, obviamente. Muchas gracias. ¿Me tengo que arrimar mucho? Listo. Bueno, yo soy Viviana Arango, soy la residente de Cocholgüe, soy de Colombia y soy diseñadora industrial. Pero digamos que mi perfil ya profesional ha tomado mucho el curso hacia la innovación social y el trabajo con comunidades. Y es de pronto un poco la estrategia de cómo llevar la metodología del diseño, el pensamiento de diseño a las comunidades y a que todos, de alguna manera, pues todos somos seres creativos, entonces de qué manera podemos apropiarnos y ser partícipes de, digamos, nuestras propias soluciones a las necesidades. Entonces, digamos que un poco este recorrido inicia desde la academia, con mi trabajo de grado. Desde hace varios años, no sé, unos 6 años, estamos trabajando en colectivo con otros 3 compañeros más que también son diseñadores, cada uno digamos que tiene como algunas ramas o gustos, digamos, más inclinados a la música, a la fotografía, a los espacios, la construcción. Y yo siempre he estado muy interesada como por todo lo que es el tema de la identidad local, la memoria, el patrimonio, los saberes tradicionales y digamos como la valoración de lo propio como algo que pueda generar pues como resultados impactantes en las comunidades. Entonces, un poco ligado por eso, generamos una metodología de cómo llevar talleres de creatividad itinerantes a comunidades alejadas. Y estuvimos haciendo una inmersión en un lugar en el Pacífico colombiano que se llama La Barra. Es una playa pues súper alejada de una comunidad que iniciamos trabajando con ellos por medio de los talleres de creatividad y sobre todo con la población infantil, digamos recuperando un poco de los saberes tradicionales, de la música, de lo que ellos consideraban valioso de su comunidad, tradición, digamos, gastronómica también. Pero cuando empezamos a hacer este trabajo, justo en ese momento la comunidad empezó a verse afectada por un desplazamiento porque el nivel del mar aumentó tanto que se llevó la población, o sea, las casas se tuvieron que trasladar, toda la comunidad tuvo que enfrentarse como a esto de trasladarse a otro lugar, pues de manera inesperada, y es una comunidad que está muy ligada al mar, porque el mar es su sustento, son pescadores, es un lugar turístico, y de alguna manera como este cambio deja, digamos,
como unos fragmentos también en esa memoria y en esa realidad de qué es lo que somos y qué nos identifica. Entonces, un poco con esto, propusimos trabajar con la comunidad en la construcción del Centro Cultural Comunitario en el nuevo lugar al que la comunidad se tenía que desplazar. Pero, digamos, los modelos de trabajo que presentábamos era más, digamos, todas estas metodologías de co-creación, de codiseño, de acciones participativas, en las que todos los desarrollos que logramos fueron dirigidos o guiados y por el empoderamiento de la misma comunidad. Nosotros siempre estábamos como dispuestos a trabajar, pero finalmente la comunidad decidía cómo quería su espacio, cómo se construía. Nos enseñaron a construir de la manera que se hace tradicionalmente en esa zona, con materiales locales. Y así se fue, digamos, formando también un lazo fuerte entre las generaciones antiguas, que son los que traen todo este conocimiento, y las nuevas generaciones que, digamos, están más interesados por descubrir, por conocer, por explotar todo esto de cultura, de baile, de canción. Entonces, digamos, unir esas dos áreas nos llevó a tener como un proceso muy bonito de generar un espacio que finalmente se convirtió en una casa gigante, es como la construcción más grande de esa zona. Pero al terminar el proyecto, también descubrimos que tenían un espacio, pero no estaba la apropiación como tal de cómo se usa ese espacio, cómo podemos vincular ese nuevo lugar, la memoria, qué era lo que realmente se hacía antes y cómo se va a empezar a trabajar en este lugar. Entonces, digamos, de todos esos procesos surgió la última intervención que tuvimos y fue más enfocar nuevamente estas metodologías en ya resultados más ligados a la organización, a la producción cultural, a cómo se relaciona esto con los turistas, con sus actividades diarias, con sus modelos de trabajo, de pronto hacer intercambios de que las personas que manejaban todo este tema cultural en la comunidad fueran a otras regiones y entendieran este tipo de dinámicas, por ejemplo, en la ciudad, de espacios co-construidos, de cómo, digamos, el modelo de Minga, que ha sido algo muy tradicional, se puede, digamos, traer a la actualidad y generar también dinámicas que van en evolución, digamos, pero generan, pues, como resultados mucho más propios, y es de la decisión del trabajo colectivo, pues, de la comunidad. Entonces, digamos, algo de mi trabajo está muy relacionado a eso, a los desarrollos que surgen o a los diseños que son hechos por las comunidades de la mano de las metodologías. Y otra experiencia está desde más o menos el 2016, que me conecté con la red IDIN, y es otra metodología que va más ligada como a la capacidad creativa de las personas y muy ligada a la construcción o a realizar tecnologías de bajo costo. También enfocado a las comunidades que están alejadas, que no tienen poder adquisitivo, que de pronto es como una forma o un modelo de generar soluciones con materiales propios o tomando, digamos, analogías para llevar tecnologías que son muy avanzadas a que sean más fáciles de llevarlas a las comunidades y tener igual como mejorar la calidad de vida de estas personas. Entonces, digamos, un poco entre esta área que es de más cultura, de empoderamiento, de generar conexiones, y la otra que va un poco más al diseño, a la hecha, al prototipado, al hacer cosas, construir y volvernos como nuestros propios actores de cambio en las pequeñas comunidades, surgió la propuesta para esta residencia que es en Cocholgüe y que igual encontraba muy similar a la comunidad del Pacífico allá en Colombia, y es que Cocholgüe también tuvo, digamos, una desestructuración debido al terremoto. Entonces ya la comunidad también tiene que ser desplazada, se rompen algunos lazos, algunas dinámicas, y dentro de todos esos movimientos siempre puede estar, digamos, un poco flaqueando cuál es la verdadera identidad de la comunidad,
o qué es lo que realmente los empieza a definir, o si sus maneras cotidianas pues también van cambiando. Entonces, digamos, un poco de la propuesta que se tiene para ellos es generar espacios de encuentro, espacios de interacción y también como de generar esa valoración de la tradición, de qué es para ellos lo local, cómo ven, digamos, a su comunidad, qué saberes rescatan y al mismo tiempo qué tecnologías locales tradicionales encontramos ahí. Entonces, digamos, la propuesta está un poco ligada a tener unos talleres en los que se pueda construir algo, pero también que algunos de las personas que más conocen o que tienen, digamos, esa apropiación de los saberes tradicionales compartan con el resto de la comunidad, con los jóvenes que, digamos, ya se han ido desligando del proceso, o con estas personas que empezaron a comenzar a vivir en Cocholgüe, antes no vivían allí o no nacieron allí, llevan tanto pues como tiempo de historia, entonces cómo ellos se puedan apropiar de esto y también, digamos, de manera paralela ir recuperando las historias, los relatos, imágenes, de pronto un poco de cultura material, de eso que se ha reconocido por mucho tiempo como la identidad o lo simbólico del lugar. Igual que mis otros compañeros, apenas es un inicio, pero me he encontrado pues como con registros súper bonitos, registros que han hecho los chicos de la escuela, algo de fotografías, de videos del Cocholgüe de antes del terremoto y del de ahora, muchas cosas que llevan también como a esa memoria de cómo eran las dinámicas antes y cómo son las actuales. Entonces de pronto un poco es eso. También sí, invitadísimos a Cocholgüe. La idea es que al final de este periodo se pueda tener como un espacio de encuentro un poco más grande en el que se presenten estos resultados, como todas las historias que estoy recogiendo, todos esos videos, la intención, los talleres o el taller que se logre hacer, que se compartan los resultados. Entonces pues estaría bien si van y también disfrutan de ese espacio que se logre. Muchas gracias. Abrimos el espacio para consultas, preguntas, conversación, si alguien quiere empezar. ¿Ah? ¿Micrófono? ¿Pasó micrófono o no? ¿Este? ¿Tú qué? Había anotado varias consultas, pero ya que Viviana presentó al final, le quiero hacer una consulta a ella. Como tú en tu trabajo implica materializar una construcción, ¿no es cierto?, con la comunidad, muchas veces, a diferencia, por ejemplo, en el caso de Marcelo, que él mismo elabora la obra, me da la impresión, ejecuta movimientos, estrategias, pero para producir esa obra no dependes tanto de las personas, más bien registras eso y algo similar me dio la impresión, no sé si estoy equivocado también contigo, pero en el caso tuyo depende un poco del aporte de las otras personas y, por ejemplo, en la caleta Cocholgüe ocurre que está segmentado, ¿no es cierto? Está dividido un sector de pescadores, un sector de más turístico tal vez, más residencial, y eso ocurre en muchas caletas de acá de la zona, que están peleados, a veces uno va a una caleta chica y hay 3 sindicatos de pescadores, y es por historias de discusiones, de peleas. Entonces, ¿cómo sortear con esa dificultad? Yo sé que cada uno de ustedes también tiene sus dificultades en su trabajo, pero con esa dificultad en particular que tiene que ver con los ánimos de las personas, ¿no es cierto? Y esas peleas o divisiones que se han generado en las comunidades por años a veces. Claro. Pues sí, esto siempre se convierte en un reto a cualquier comunidad que uno llegue, igual como establecer ese lazo, esa confianza, ¿no? Y también de pronto un poco la metodología es esa misma, o sea, los resultados, el tamaño de los resultados es totalmente proporcional a
al tiempo que se le dedica y a la participación de las comunidades. Por ejemplo, el caso que te digo que construimos un centro cultural con la comunidad haciendo mingas, pues claro, con ellos llevamos un trabajo de 3 años más o menos, todo hasta que se dio la sostenibilidad del centro, el proyecto de sostenibilidad fueron 3 años. Y para ir a construir, nosotros habíamos vivido en su comunidad 1 mes y habíamos hecho talleres con los niños hasta que los adultos dijeron, sí, estos muchachos de pronto les podemos copiar porque pues si han lidiado con los niños 1 mes, bueno, vamos a confiar en ellos. Entonces de pronto es un poco eso, siempre todos los procesos es mucho de la buena voluntad con la que llegas y como de ir, buscar, compartir. Y por ejemplo, claramente para Cocholgüe la propuesta es como para mover un poco, como venga, pero júntese, pero formemos un espacio donde nos encontremos y podamos compartir algo como una semilla para que luego se den más dinámicas sociales y culturales, porque el proceso suele ser largo, ¿no? Este es como el primer punto de inmersión. He tenido, digamos, experiencias en diferentes comunidades y también de tiempos pequeños. El reto siempre es muy grande, siempre es de tener la voluntad y decir, venga, pero acompáñame, y siempre se inicia con pequeños líderes. Siempre alguien te copia, eso es lo bueno. Siempre hay otro loco por ahí que, bueno, copiémosle a ver qué. Y ya con el primer taller, la primera acción que se haga, otros van a decir, estuvo bueno, de pronto voy y miro qué hicieron. Y ya en ese aprovechar de voy a ver qué hicieron, es como, no, venga que hay repitis. La otra semana nos vemos y nos encontramos y hay más, y si usted quiere participar, hágale, y ya tengo estos videos, si usted tiene, compártame. Es más como mover eso, precisamente. Es como un poco la tarea en esta. De pronto a veces que venga alguien externo ayuda a esculcarse en el mismo interior y decir, venga, pero claro, qué valioso todo esto que tenemos, todo lo que hay, estas personas que mueven, gestionan, hacen, también tienen conocimientos, como solo para sembrar ahí la semilla. Y ojalá que, digamos, de la mano de las personas que están acá en Concepción, los que quedan, las agrupaciones que ya están armadas en la comunidad, pues se antojen y digan, no, pues hagamos algo similar o sigamos invitando gente, y así se generen dinámicas bien interesantes. Gracias. Hola, tengo una pregunta para Ana. Ana, bueno, yo soy antropólogo y en realidad como que me llamó mucho la atención tu experiencia y me gustaría saber, desde tu propia vivencia, ¿en qué momento te percataste de que no podías acceder a un conocimiento sensible construido desde un cuerpo con los métodos y técnicas de la antropología clásica y del lenguaje etnográfico que muchas veces está muy centrado en la palabra? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta de que no alcanzaba? Bueno, no fue un momento, ¿no? Siempre después hay como hitos, ¿no? En el que terminás como de entender qué es lo que venís procesando. Igual yo hice la carrera muy peleada con la carrera, completamente. También, antropología donde yo estudié, que es en la ciudad de La Plata, en la Universidad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, pero que es una ciudad más pequeña a Capital Federal. Antropología se encuentra dentro de la Facultad de Ciencias Naturales. Entonces, desde ahí ya es una formación muy fuerte en biología, digamos, o sea, me tuve que aprender a ver los huesos del primer pez
óseo, un agnato que vivió hace 400 millones de años. Súper interesante, hermoso, sí, para hacer un dibujo, ¿no? Como... Entonces, primero eso, como de por sí mi paso por la universidad fue bastante desde los márgenes y desde la pelea, digamos, con ese tipo de sistema. Pero para mí lo particular que me parece que pasó fue en este grupo, en este colectivo que se empezó a formar, de trabajo en un taller artístico, en una casa de externación, que son como casas centros de día, donde van estas personas que estuvieron internadas. Y ahí fui más como por un interés personal. Y un poco en esa práctica de esos talleres artísticos, de trabajar desde la literatura, desde la fotografía, desde la plástica, como de nuclearme directamente con un espacio, con un territorio diferente al mío, ahí encontré como la práctica antropológica. Y también eso, es decir, que pasó algo, ¿no? Como qué loco encontrar bueno, qué loco justamente trabajando con la locura, pero encontrar la práctica antropológica en un lugar tan alejado de la universidad y de lo que te dicen que debería ser la práctica antropológica. A partir de relacionarme con esas personas a través del arte, a través de charlas más informales, de salidas, como me empecé a dar cuenta de las posibilidades que tiene en realidad como trabajar con otros medios y no directamente como, nada, irse a un lugar y hacer como, ¿no? Esa cosa de la observación como tan alejada, de estar ahí con tu libreta, como no... O sea, es como, termina siendo, pretende ser muy empático el lenguaje de la antropología y termina siendo muy poco empático y muy, eso como extractivista. Como, voy a buscar mis datos, voy a hacer análisis estadísticos y voy a sacar como las verdades. En donde es como, nada, empezar a encontrar eso, como es mucho más humilde, digamos. Y también el arte permite, en este caso, como las prácticas artísticas, que también que la otra persona se exprese sin pretensiones, ¿no? Como hay veces que cuando uno monta como el escenario antropológico en donde decís, bueno, voy a hacer unas entrevistas, son estas preguntas, como que la persona también se predispone para esa situación, ¿no? Y con esto de pensando cómo los contextos preformatean, quizás las respuestas que te da ya están como contaminadas un poco por eso. En cambio, en una situación de un taller de arte, en donde, nada, lo más importante es que la persona se exprese y pueda como vivenciar ese medio, ahí termina saliendo como lo más importante de su realidad. Como yo creo que fue mucho como ese trabajo, directamente ir a trabajar al campo, digamos, como, pero sin pretensiones de cumplir con una beca, de cumplir con resultados también. Y bueno, valorando como realmente el conocimiento que está en el otro. O sea, para mí hay algo súper importante que también es lo que decía Vivi, que es realmente como darle espacio al trabajo colectivo, ¿no? En donde todas las voces tienen, bueno, que es muy de la educación popular también, ¿no? Como todos los discursos tienen algo de verdad, digamos, y la verdad que se vaya construyendo y el discurso antropológico va a salir de ese entramado también. Pero bueno, creo que fue esa experiencia, sobre todo. Gracias. Por favor. Marcelo, te escuchaba, tú estás muy abierto a lo emergente, a lo que aparezca, a lo que va apareciendo en el momento. Y bueno, claramente, por ejemplo, que tu obra, la que nos mostraste, La Isla de Dios, fuera trabajar a partir de una problemática que tú no sabías, que te encontraste ahí, que con elementos, miles, centenarios, no sé cuántos fueron, muchos, 600 parlantes mencionaste o algo así. No, aquí 6.000. 6.000. Como 200. Y trabajar con eso en tu intuición, ¿no es cierto? ¿Qué vas viendo en Colcura? ¿Qué elementos para trabajar?
Mira, a mí me inspira mucho una teoría que viene de la psicología de la escucha, que presupone que lo que pasa es que con nuestro sistema de escucha biológico, diferente de nuestro sistema visual, no nos desconectamos nunca. Entonces, cuando nos vamos a dormir, por ejemplo, cerramos nuestros ojos y nuestro organismo está preparado como para se desconectar visualmente, pero con nuestra escucha no. Nunca cerramos nuestros oídos. Entonces estamos durmiendo y seguimos oyendo. Lo que se pasa es que nuestro sistema neuronal cerebral, de alguna manera, se distancia. Se diferencia, se distancia. Se distancia, sí, es un estado distinto que te protege, por ejemplo, de las cosas que están invadiendo naturalmente tu sistema de escucha, de tus oídos. Cuando te vas a una situación como una entrevista, por ejemplo, con una comunidad, con personas que son más institucionales o menos institucionales, pasa algo parecido. Cuando te quedas como por 2 horas, por ejemplo, hablando con una persona, hay mucha información. Hay mucha información todo el tiempo. En lunes, yo estuve como por 4 horas entrevistando 2 personas diferentes y me llegué en casa como destruido, porque fueron como 2 entrevistas de casi 2 horas y es mucha información. Hay que después, es como si mi cerebro no consiguiese evitar esta cantidad de información. O sea, entonces hay que en primer momento entender que esta emergencia que mencionas, lo que va a surgir en el momento de esta pesquisa, va a surgir naturalmente. En un momento no es una cosa como el artista es una antena que va a tener como una idea milagrosa, no, pero la suma, la sobreposición de tantas capas de información en algún momento demuestran puntos específicos, contactos específicos y revelan como informaciones que son relevantes para entender una dinámica social, para entender una dinámica temporal, una dinámica espacial. Entonces, en este momento hay que entender la escucha como una decisión política, una decisión de resistencia, una decisión es una decisión personal. Estar abierto para escuchar 1, 2, 3, 10, 20, 30 personas por el tiempo que sea necesario hasta que esta situación se organice internamente en su comprensión, en su momento de estar con el mundo. Y ahí sí, tienes un punto en que una situación te inspira a hacer un trabajo, por ejemplo, una instalación, una performance, una caminata o cualquier otra. Entonces lo que pasa es que en Corcura estoy después de una semana de observaciones, algunas tentativas de mapeo con la grabadora, la Tascam, pero sin grabar nada, apenas caminando por la ciudad, desde Corcura hasta Lota y vuelvo y voy a otro punto, apenas escuchando el espacio con la Tascam sin registrar nada. Me doy cuenta, y después las 2 primeras entrevistas que he hecho en lunes, me doy cuenta que hay un silencio preocupante. Está me incomodando ya desde el principio, hablamos sobre esto, yo hablé también con, me encuentro literalmente en un paréntesis geográfico, vivo entre 2 túneles, entre Lota y Corcura, en un espacio que es geográficamente aislado, es como un paréntesis mismo. Y esta imagen inclusive me ha perturbado un poco, porque no sé lo que pasa adentro de estos paréntesis ni tampoco afuera. Cuando me fui a Corcura y cuando me fui a Lota muy más fuertemente, me impresiona un silencio absurdo. Narraba a mis amigas que en domingo, el último domingo, estaba en la Plaza de las Armas, en el centro de Lota, habían como 200 personas, 200 más en la plaza, pero no escuchaba nada. Era como un silencio. Si se ve en la sala de mi casa, en mi departamento, un silencio absurdo. 200 personas en la plaza y se hablaban como...
Entonces, Lota para mí es como un misterio, porque si me vengo en ese mapeo desde cultura, la naturaleza es muy ruidosa, es muy presente, las comunidades de pescadores, los negocios, pero cuando adentro en Lota es como un vácuo, un vacío. Y en las entrevistas mencioné, en la primera semana también tuve oportunidad de leer algunos libros sobre la historia de Lota en el archivo de Pabellón 83. Me deparé con textos que, por ejemplo, narraban el momento en que sonó el último pito en la minería en 1997. Y las personas que lo describían como un funeral. Allí se moría Lota, en la descripción del libro, de 2 libros diferentes. Y con los entrevistados mencioné escúchame, yo leí en un libro una descripción de la última vez que sonó el pito, y la descripción era una descripción funeral. Y los dos me decían, sí, es verdad, era un funeral, se moría la ciudad en aquel momento. Entonces empieza a aparecer una situación que me preocupa porque, mira, es un silencio absoluto. Y por otro lado, eso me da ganas de hablar con otras personas como pescadores, mineros, personas de la industria de salitre, de cobre, que yo sé que están artistas, activistas, pero que en una semana tengo este grande paréntesis, no sé o que voy a encontrar dentro y tengo una preocupación con o que voy a encontrar fuera, porque al principio está esta imagen de un silencio que emerge muy fuertemente. Pero, como les dice, es una cuestión de hablar con más personas, porque son estas capas que se encuentran y que en algún momento van a explicar, van a indicar probablemente a dónde encuentro un punto preciso, poético, y a dónde voy a encontrar los índices para los sonidos que necesito capturar y la mejor manera para hacerlo, para mostrarlo a las personas. Entonces es una prueba de resistencia, como estar ahí escuchando. No es oyendo, es escuchando, que es muy diferente de oír. Es una prueba de resistencia, estar por 1, 2, 3, lo que es necesario. Después, por ejemplo, en este video que mostré a usted, eran 4 semanas de residencia. En las 3 primeras, en el final de la tercera semana de residencia, yo no sabía qué hacer. Pero en una entrevista, las cosas se articularon. Y entonces tuve como una semana para conectar 244 parlantes, me machuqué mis rodillas de tanto trabajar como agachado y con ligaciones eléctricas, pero lo he hecho en una semana. Aquí hay un poquito más de tiempo, entonces, pero también una situación más compleja. Pero es esto, es una resistencia para escuchar, y no oír, pero escuchar, hasta que se compacte una situación ok, aquí yo sé que está, imagino algo como o que está dentro o fuera de este paréntesis y ahí pasó algo con lo que escuché. Muchas gracias nuevamente. Recordar que tenemos las redes sociales, ¿cierto? Todas las del Universo, en Instagram y Facebook, donde